Hola a todos, mi nombre es Brian Flores, soy estudiante de tercer semestre del programa de Trabajo Social de la Universidad Claretiana. Junto a mis compañeras, el día de hoy vamos a compartirle un video en virtud del curso de Procesos Democráticos que tendrá por tema de la séptima papeleta de 1990, lo cual es un tema muy importante y que trae repercusiones al día de hoy. Así que esperamos que nos presten muchísima atención para que podamos comprender el fenómeno social que se vivió en aquella época y su relevancia al día de hoy con relación al trabajo social. Así que quédense con nosotros. Hola, saludos a todos, me llamo Andrés Bermúdez Aragón. Hola, mucho gusto, mi nombre es Valeria Andrea Carranza Cervantes, estudiante de tercer semestre de Trabajo Social. Con referente al contexto social para la época, digamos que se vivía un tipo de sumisión política e incluso existía una alineación con referente a muchos sectores del país, ya que era una época muy marcada por la violencia, en raíz al narcotráfico, al terrorismo, entre otras conductas que determinaban los comportamientos sociales. Tanto así de que existía un miedo y existía esa necesidad de entrar a regular más allá algunos aspectos que por la dinámica social deberían ser cambiados. De ahí fue que surgió una serie de iniciativas enmarcadas en ciudadanos, que en su gran mayoría fueron estudiantes y docentes de diferentes universidades al interior del país, y que con el paso del tiempo se fue extendiendo de manera nacional, permitiendo una incidencia no solo de lo político, sino de lo económico e incluso de lo social. De ahí la importancia. En esta época también se presentó una marcha muy conocida como la Marcha del Silencio. Fue muy importante, ya que permitió conectar lo público con lo privado para llevar a cabo esa voz que hacía necesario los cambios en el país. Ahora bien, ¿por qué se llamaba séptima papeleta? Digamos de que para la época se vivió un momento político en donde había una serie de papeletas de solicitudes para el plebiscito, donde habían 6 rotuladas a los diferentes partidos y a los diferentes entes territoriales, y que por iniciativa ciudadana, por acción social, se llevó a cabo esta séptima papeleta, como era la solicitud de una asamblea constituyente. Pero más allá de eso, y de que más adelante vamos a profundizar, es importante reconocer las condiciones sociales en las cuales se vivía en el país. O sea, la adherencia a la violencia, la separación de los poderes, entre otros aspectos. Ello sumado a esa diversidad o esa ambigüedad en cuanto a la Constitución que regía anteriormente, que ya llevaba más de 100 años, como era el caso de la Constitución de 1886. Y era necesario no solo actualizar, sino reformar e incluso vincular a todos los sectores del país para llevar a cabo una manifestación escrita que permitiera promover el bienestar colectivo. Con referente al contexto social para la época, digamos que se vivía un tipo de sumisión política e incluso existía una alineación con referente a muchos sectores del país, ya que era una época muy marcada por la violencia, en raíz al narcotráfico, al terrorismo, entre otras conductas que determinaban los comportamientos sociales. Tanto así de que existía un miedo y existía esa necesidad de entrar a regular más allá algunos aspectos que por la dinámica social deberían ser cambiados. De ahí fue que surgió una serie de iniciativas enmarcadas en ciudadanos, que en su gran mayoría fueron estudiantes y docentes de diferentes universidades al interior del país, y que con el paso del tiempo se fue extendiendo de manera nacional, permitiendo una incidencia no solo de lo político, sino de lo económico e incluso de lo social. De ahí la importancia. En esta época también se presentó una marcha muy conocida como la Marcha del Silencio. Fue muy importante, ya que permitió conectar lo público con lo privado para llevar a cabo esa voz que hacía necesario los cambios en el país. Ahora bien, ¿por qué se llamaba séptima papeleta? Digamos de que para la época se vivió un momento político en donde había una serie de papeletas de solicitudes para el plebiscito, donde habían 6 rotuladas a los diferentes partidos y a los diferentes entes territoriales, y que por iniciativa ciudadana, por acción social, se llevó a cabo esta séptima papeleta, como era la solicitud de una asamblea constituyente.
Pero más allá de eso, y de que más adelante vamos a profundizar, es importante reconocer las condiciones sociales en las cuales se vivía en el país. O sea, la adherencia a la violencia, la separación de los poderes, entre otros aspectos. Ello sumado a esa diversidad o esa ambigüedad en cuanto a la Constitución que regía anteriormente, que ya llevaba más de 100 años, como era el caso de la Constitución de 1886. Y era necesario no solo actualizar, sino reformar e incluso vincular a todos los sectores del país para llevar a cabo una manifestación escrita que permitiera promover el bienestar colectivo. Este movimiento de jóvenes estudiantes no veían un futuro prometedor para el país, gracias al orden a nivel público que estaba siendo causado por tanto narcotraficantes como paramilitares en el país, quienes se estaban fortaleciendo y habían acabado ya con la vida de 4 candidatos presidenciales, nombres como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal fueron asesinados a manos de estos criminales, quienes querían tomar el control del país. Gracias a la séptima papeleta se pudo recuperar algo del orden público del país y se formó o se rigió la Constitución que hoy nos mantiene a nosotros los colombianos tanto con libertades como con derechos. ¿Cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso de la séptima papeleta? Uno de los principales cambios que se gestaron como resultado del proceso de la séptima papeleta fue el incremento de papeletas en las urnas, ya que pasaron de ser 7 papeletas a más de 2 millones de papeletas. De esta manera, el entonces presidente Virgilio Barco decretó e incluyó formalmente este voto y dio paso a la Asamblea Nacional Constituyente colombiana. Logró expresar el sentir del pueblo, en especial una generación que interpretó la coyuntura y el agotamiento social originado por la violencia. Esta acción política permitió que posteriormente en el gobierno del presidente César Gaviria se convocara a la constituyente. Otro de los principales cambios políticos que se gestó como resultado en el proceso de la séptima papeleta fue la inclusión de nuevos partidos políticos como la de la plancha de Alianza Democrática del M19, siendo esta una sorpresa electoral. El cambio social y político más importante que se gestó en el proceso de la séptima papeleta es la reforma de la Constitución Política de Colombia, llevándose a cabo en 1991, donde el catolicismo dejó de ser el pilar del Estado. Se incluyó el derecho al voto, no se permite la cadena de muerte, se acepta el divorcio y el presidente no tiene el poder de elegir gobernantes y magistrados. La Constitución de 1991 consagra un amplio catálogo de derechos con sus mecanismos de protección, garantiza diferentes mecanismos de participación ciudadana, consagra la cláusula de Estado social de derecho. Cabe resaltar que aún faltan muchos cambios de la séptima papeleta, cambios sociales que quedaron pendientes en la Constitución Política de 1991. Muchas gracias.